Hola, mi nombre es Diego Carvajal Castillo y de parte de la Universidad de Costa Rica y el TCU 620 les vengo a presentar el tema polígonos regulares. Un polígono regular es una figura plana cuyos lados y ángulos son congruentes. ¿Qué significa que sean congruentes? Que miden lo mismo. Vamos a ver elementos de un polígono regular. En este caso tenemos un hexágono regular cuyo centro del polígono es el punto O. Tenemos el lado L, que es lo que conforman las orillas, por así decirlo, de dicho polígono. El radio, que siempre va desde el centro del polígono hasta uno de sus vértices, o sea, uno de las esquinitas, donde se unen dos de sus lados. Entonces, si nosotros trazamos acá una línea, un segmento, tendríamos el radio. La apotema siempre va desde el punto central del polígono, en este caso desde el punto O, hasta el punto medio de uno de sus lados. Y si vemos acá, esto que les estoy marcando en color azul va a ser la medida de su apotema. Una diagonal siempre se puede trazar en un polígono regular uniendo dos de sus vértices que no sean consecutivos, como en este caso. El ángulo central siempre se forma uniendo dos de sus radios, como en este caso, el ángulo teta. También tenemos un ángulo externo que es en este caso el ángulo alfa, es un ángulo que está fuera del polígono. Y el ángulo interno, en este caso sería beta, que está conformado por dos de sus lados del polígono. Ahora vamos a estudiar más conceptos sobre polígonos regulares. Vamos a ver un polígono inscrito en una circunferencia. En este caso, un polígono inscrito en una circunferencia es aquel cuyos vértices pertenecen a la misma circunferencia. O sea, el polígono, las esquinitas de dicho polígono, tocan el círculo, por así decirlo. Acá podríamos ver un triángulo equilátero, un pentágono regular, un heptágono regular y un nonágono regular. En cambio, un polígono circunscrito es aquel cuyos lados son tangentes a la circunferencia. Observemos que acá tenemos un triángulo equilátero, un pentágono regular, un heptágono regular y un nonágono regular, donde los lados de dichos polígonos o el punto medio de dichos polígonos va a tocar la circunferencia. Ahora vamos a ver la clasificación de polígonos regulares. La clasificación depende de la cantidad de lados que tenga dicho polígono. Por ejemplo, si tiene 3 lados, le vamos a decir que es un triángulo equilátero. Si tiene 4 lados, cuadrado. Si tiene 5 lados, pentágono, y así sucesivamente con cada uno de ellos. ¿Cuáles son los más comunes en el examen? El triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono. También está el decágono y el icoságono. Esos son como los más comunes que siempre han puesto en las pruebas. Vean que no estoy diciendo que no puede salir un octágono, un heptágono, nonágono, etc. Ahora vamos a estudiar fórmulas que tienen que ver con polígonos regulares. En este caso, nos colocan la medida del ángulo central, que en formulita es 360 entre n, donde n es el número de lados, la medida de ángulo interno, que es 180 por n menos 2 todo sobre n, total de diagonales del polígono, que es n por n menos 3 sobre 2. También nos dan el perímetro,
que es n por L, la medida del ángulo externo, que es 360 entre n, y la suma de las medidas de los ángulos internos, que es 180 n menos 2. Además, nos pueden preguntar la cantidad de diagonales desde un vértice, que es n menos 3. Vean que ese n menos 3 lo podríamos encontrar acá, en la formulita del total de diagonales. Y también nos pueden preguntar el área de un polígono. Y el área se saca como perímetro por apotema dividido entre 2. Acá yo coloqué una simbología donde nos dicen que n es el número de lados, esta e significa sumatoria o suma, la D mayúscula, total de diagonales, la D minúscula, cantidad de diagonales desde un vértice, P, perímetro, L, lado, A, apotema y A mayúscula, área. Ahora, recordemos que en el examen a nosotros nos van a dar estas fórmulas que están acá, pero la cantidad de diagonales desde un vértice y la fórmula de perímetro tenemos que aprendérnosla. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido. En una ventana con forma regular, la medida de uno de sus ángulos internos es 140 grados. Entonces nos están diciendo que la medida de un ángulo interno es 140 grados. Nos dicen, determine cuál es la cantidad de diagonales que se pueden trazar a esa ventana desde uno de sus vértices. Y si nosotros recordamos, el total de diagonales de uno de sus vértices es n menos 3. O sea, el número de lados menos 3. Pero nosotros no tenemos el número de lados. Entonces, con la ayuda de la fórmula del ángulo interno, que es 180 por n menos 2 todo entre n, esta formulita nosotros la vamos a igualar a 140. ¿Para qué? Para nosotros poder despejar usando Shift Calc y determinar quién es n. Y n sería la medida de la cantidad de lados que tiene ese polígono. Entonces, si yo coloco 180 paréntesis n, que sería la x en calculadora, menos 2 todo sobre x, y despejo usando Shift Calc igual, nosotros determinamos que n es 9. 9. Entonces, si tenemos que tiene 9 lados, entonces ese polígono es un nonágono. Entonces, ahora sí, como ya tenemos el valor de n, podemos sustituirlo en la fórmula de diagonales de un vértice. Entonces, el total de diagonales desde un vértice sería 9 menos 3. Y esto nos da como resultado 6. Entonces, como respuesta a este ejercicio, sería 6 diagonales. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Este otro ejercicio nos dice, en un polígono regular, la medida de cada ángulo externo es 30 grados. Si el perímetro es 51,6, ¿cuál es la medida del lado de dicho polígono? Entonces, notemos que nos daban la medida del ángulo externo. Entonces acá, la medida del ángulo externo es 30 grados. Nos dicen que el perímetro es 51,6 centímetros. Y nos preguntan por el lado, por la medida de su lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero que nada, con la fórmula del ángulo externo, que es 360 sobre n, la vamos a igualar a 30. ¿Para qué? Para poder despejar usando Shift Calc
la variable n en este caso. Recuerden que n se coloca como x en calculadora. Cuando nosotros despejamos usando la calculadora, vamos a encontrar que n es 12. Y cuando un polígono tiene 12 lados, se llama dodecágono. Es un dodecágono regular. Y recordemos que la fórmula de perímetro era n por L, número de lados por lo que mide el lado. Y esa formulita tiene que darnos 51,6, porque acá nos lo decían que el perímetro es 51,6. Ahora, ya nosotros tenemos quién es n, que n es 12. Y ya podríamos determinar lo que mide su lado. ¿Cómo podríamos hacer eso? Despejando usando la calculadora, o bien nada más pasamos el 12 a dividir. Y a 51,6 lo dividimos entre 12. Esto nos da como resultado 4,3. Por lo tanto, la medida de su lado va a ser 4,3. Vamos a resolver un último ejercicio. Si un polígono regular tiene 135 diagonales en total, ¿cuánto mide un ángulo interno de dicho polígono? Vean que acá nos están dando que el total de diagonales es 135. Y nos dicen cuánto mide el ángulo interno de dicho polígono. Entonces nos están preguntando por la medida del ángulo interno, pero el ángulo interno, la formulita es 180 paréntesis n menos 2, todo entre n. Pero vean que acá no tenemos quién es n, porque no sabemos cuántos lados tiene ese polígono. Pero con ayuda de la fórmula del total de diagonales, que sería esta de acá, n paréntesis n menos 3 sobre 2, eso lo vamos a igualar a 135 y despejando usando la calculadora, nosotros vamos a determinar quién es n, que sería la cantidad de lados de ese polígono que tiene 135 diagonales en total. Entonces voy a colocar eso en calculadora y lo voy a despejar usando Shift Calc. Y esto nos da que n es 18. Entonces, ¿cuál polígono tiene 18 lados? Un octadecágono. Entonces, si ya tenemos que ese polígono tiene 18 lados, podemos sustituir en la fórmula del ángulo interno, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, sustituyendo nos quedaría 180 paréntesis n, que es 18, menos 2 sobre n, que sería 18. Si yo coloco esto en calculadora, vamos a determinar la medida de su ángulo interno. Y esto nos da 160. Entonces, como hablamos de ángulos, sería 160 grados. Por lo tanto, la respuesta sería 160 grados. Y hasta acá llega la primera parte del tema polígonos regulares. Nos vemos en otro video.